Hola, 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 probando. Y bueno, yo me llamo Sobrovchenko, soy fotógrafo. Normalmente fotografío en blanco y negro, hago mucho street photography. También me dedico al retrato y a la fotografía documental. Y yo fui el encargado de hacer la portada de este disco. Hablando un poco de mi fotografía, bueno, yo tengo 4 diferentes pilares dentro de mi fotografía. El primero de ellos es consciousness. Hablo de la parte de cómo adquirir un poco de conciencia, si lo podemos llamar de esa parte, a través de la fotografía. Para mí, la fotografía es como mi terapia, es donde puedo conocerme mejor y puedo reflexionar acerca del mundo. Por otra parte, también con mi fotografía abordo el tema de identidad. Identidad, por una parte, para reconocerme a mí mismo como mexicano viviendo en Inglaterra, también para dar soporte en algún momento a mi hijo desde la paternidad, también lo estoy buscando. Y bueno, en estos días la parte de diversidad es fundamental. El tercero de los temas es la parte de memoria. Y cuando hablo de memoria, sobre todo, hablo de esa memoria, sobre todo familiar. Y una memoria también en el trabajo. Mi último proyecto, el proyecto reciente, es Corporate Humor. Y es un poco cómo se genera esa memoria y por qué es importante la memoria. Y el último de los temas es Togetherness. Y cuando hablo de Togetherness, sobre todo trato de fotografiar y documentar a la humanidad en dos grandes facetas. La primera de ellas es cuando está celebrando, cuando van a un carnaval y todos estamos celebrando algún acontecimiento con ese éxtasis. Y el segundo tema que abordo es la parte de protesta, cuando estamos protestados, cuando estamos enojados, cuando alzamos nuestra voz. Esos son los temas que maneja mi fotografía. ¿Cómo decidí participar en este proyecto? Y bueno, pues me invitaron y dije sí. Y si les doy un poquito de más información acá. Desde hace muchísimos años yo he conocido a Ricardo. De hecho, teníamos 2 grupos diferentes. Cuando yo empecé en la secundaria, él creo que ya estaba en la prepa, teníamos nuestras tocadas y generalmente nos veíamos ahí en el circuito de rock and roll de la Ciudad de México. Siempre tuvimos una buena amistad, nos llevábamos muy bien y veíamos la banda del uno del otro, pero nunca pudimos colaborar. Esa fue la primera etapa. En una segunda etapa formamos una banda, él era el cantante, yo estaba en la parte del bajo, se llamaba Killer Bongo. Y bueno, fue muy especial, puesto que pudimos hacer ciertas colaboraciones, por fin tocar juntos, hacer ese proceso creativo que se necesita para generar música. Posteriormente yo me fui a Inglaterra a vivir y en nuestras conversaciones, en un momento él llegó con la idea de que quería hacer un disco lleno de diferentes conceptos. Cada tanto empezábamos a hablar, me tomaba para dar esas charlas de retroalimentación y él llegaba con más y más ideas hasta que de repente en una buena ocasión llegó con esta idea de historia de hadas, súper concreta, súper bien definida, y después que me la contó me dijo: ¿te gustaría trabajar conmigo para crear la narrativa visual de este disco, de este álbum? Evidentemente le dije que sí, pues toda la historia desde el inicio se escuchaba muy bien. Los primeros bocetos
musicales dejaban ver lo que es este disco, y evidentemente le dije sí, vamos a colaborar. ¿Cómo fue el proceso para crear la historia o la narrativa visual de este disco? Bueno, como lo dije hace un momento, la primera parte fue entender y escuchar a Ricardo. ¿Cuál era la idea principal? ¿Qué significaba esa historia de hadas? Bueno, remontarse, ¿qué significa una hada? ¿Cuáles son las historias? ¿De qué se va a hablar? ¿Cuáles son los sentimientos, los dolores, las pérdidas o los deseos que se van a involucrar en las canciones, en el disco? Fue escuchar mucho. Después, muy padre dentro de este proceso fue que tuve la libertad de empezar a crear esa narrativa visual, a hacer las diferentes interpretaciones, primero por canción, como álbum completo, ya que es conceptual, y empezar a generar esas imágenes y cómo se iban a comunicar, porque para este proyecto algo que visualicé es de que cada una de las canciones iban a ser historias diferentes. Entonces el reto era cómo darle personalidad a cada una de las fotografías para que después esas fotografías en su conjunto estuvieran unidas y contaran una historia o un concepto mayor. Una vez que charlamos esas practicidades, el concepto inicial de la música y del disco y el concepto o la narrativa visual, posteriormente, bueno, pues se da la ejecución, cómo lo podemos hacer. Bajísimo el presupuesto, pero sobre todo es la emoción, el cariño por el arte, el cariño por querer hacer diferentes proyectos, y es empezar a invitar gente para que te apoye a producir las obras que tú quieres en esta ocasión o en este proyecto específico. Por ejemplo, invité a mi esposa y bueno, también fue un reto identitario, cómo una sola persona iba a representar diferentes historias, hacer la representación de las hadas en sus diferentes facetas, y también fue un descubrimiento para esta persona el poder romper su identidad, crecerla y experimentarse en otras historias. Y bueno, de ahí salió toda esa narrativa visual. La portada, sí, para mí la portada es una imagen que me gusta mucho, que por una parte salió por coincidencia, pero coincidencia porque estaba trabajando y coincidencia porque también estaba experimentando en la parte de las imágenes. Entonces digamos que es un poco de coincidencia entrecomillada. Para llegar a la portada fue un proceso en el cual cada una de las canciones tuvo su imagen propia, tuvo su fotografía y tuvo su historia fotográfica o su narrativa visual independiente. Como dije, siempre pensando en el concepto mayor o general. Y en un momento, bueno, ya cuando teníamos que poner la imagen de la portada, lo que hice es que con un disco ball, saben que tienen muchos espejos chiquitos, estuve jugando tanto con luces, como colocar las luces en el disco ball, como hacer o dirigir a la persona que estaba haciendo de modelo, y después estar experimentando con la cámara, con los planos, y ver cómo la imagen a través de esos pequeños espejitos se podía deconstruir, es decir, una persona, cómo se hacía múltiples personas, y cómo en cada uno de los espejos podías ver tan solo una parte, y después ver el ángulo correcto para crear una imagen que tuviese una coherencia, que te dijera algo. Yo creo que eso es
lo que le da ese poder visual a la portada del disco. Y bueno, algo también importante aquí es que en ese momento mi esposa, quien es la persona de la imagen, estaba embarazada. Entonces también era como jugar como esa nueva vida, trae nuevas historias, trae de nuevo otro reto identitario en todas estas historias dadas que se estuvieron contando a través de la imagen. Sí, también pude colaborar en un par de canciones tocando el bajo, haciendo música con Ricardo. A mí eso me encantó. También en uno de mis viajes a México pudimos tomarnos el tiempo de sentarnos, de ir al estudio y primero, bueno, él tenía toda la maqueta y toda la música ya construida, pero me dio total libertad para crear las líneas de bajo, para poder empezar a crear esa parte de música. Yo creo que dos cosas importantes o dos anécdotas de esta colaboración. La primera es que, bueno, no soy estudiado en la parte de música. Sé tocar, puedo acompañar y crear música, pero no sé absolutamente nada de teoría. Entonces, por una parte sí, fue difícil el sentarse con Ricardo y empezar a hacer esa composición de oído y después empezar a ir a los detalles. Cuando tú trabajas ya en el estudio con él, una de las cosas es, bueno, él se fija mucho en cómo está el beat, cómo está el sonido, cómo están los tiempos, cómo se acompaña esos ritmos con la parte de la melodía y cómo se da su lugar cada uno de los instrumentos y todo lo que está pasando musicalmente. Entonces, sí, para mí fue un reto poder llegar a ese nivel que se esperaba en la parte del bajo, pero bueno, creo que lo logramos. Y por otra parte, creo que pude haber aportado en esas dos canciones un poco del estilo que tengo, que a pesar de que no es una música que va con todo y que es frenética, sino es más bien más pensada, más conceptual, que te da un cierto ambiente, que te ayuda a pensar. Bueno, en estas líneas de bajo creo que en estas dos canciones sí logré inyectarle un poco de ese punch del cual estoy orgulloso porque es parte de mi estilo, evidentemente. Y sí, en ese proyecto también se me dio la oportunidad de hacer unos coros. Para mí fue la primera vez que canté en una grabación, de hecho, para más gente fuera de mi casa. Fue grande porque Ricardo aquí me empujó y me dio la seguridad que lo podía hacer. Fue, la verdad, muy bonito ver que Háblame es la canción que cierra el disco. Y bueno, mi participación en parte de coros es hasta el final de la canción. Entonces sentí muy bonito haber tenido la oportunidad de cerrar este disco. La grabación no fue cosa fácil, un poquito de influencias y de anécdota. Bueno, en mi mente era cómo hacer unos coros influenciados por esa manera de cantar y repetitiva tipo Tom York, y por otra parte con una potencia tipo Eddie Vedder. Pero bueno, al final salieron unos coros Robchenko, que sea lo que sea, pues ahí están, escúchenlos. Y la grabación también fue muy difícil, son unos cuantos segundos, pero nos llevó bastantes horas, de nuevo otra vez por ese nivel que Ricardo lleva la parte de grabación, de ese compromiso que tiene con su música. Y bueno, yo cantaba y siempre había algunos detallitos que no nos gustaban. En una ocasión lo hice muy bien, pero me faltó por ahí una nota que no llegué. Yo traté de decir, sí, ya está, para terminar la grabación, pero bueno, Ricardo me volteó a ver y me dijo,
tú sabes en dónde no llegaste al tono. Y bueno, le dije, sí, seguimos repitiendo. Me acuerdo que eran como las 2 de la mañana y nosotros seguíamos trabajando y seguíamos haciendo la grabación de esos coros. Pero bueno, al final estoy muy contento de ese resultado. Y bueno, quiero agradecer a Ricardo por empujarme a hacer esta colaboración. Pues bueno, pues invitar a todas las personas que no han escuchado el disco Historia de Hadas de The Spirit by My Side, pues que lo escuchen, que le den una oportunidad, que realmente se sienten y escuchen poco a poco las historias que se van contando en el disco. Si se puede con audífonos, un buen sonido muchísimo mejor, pero bueno, es poner tiempo para escuchar arte, para escuchar música, y de nuevo es todo un disco entero para que se pueda escuchar de principio a fin y bueno, te vaya guiando toda la música que está. Realmente es un disco muy bueno.